Muy buenos días, hermanos. Soy el diácono Elisaquín Católico. Hoy es lunes 5 de junio, comienzo de semana. Y qué bendición que podamos meditar hoy en la palabra del Señor juntos. Entonces, la frase para hoy: el peor error del ser humano es rechazar a Dios en su vida. Hermanos, los que conocen de construcción y los que no conocemos también, sabemos que en cada edificio o casa que se construye hay una base fuerte, que es lo que sostiene el resto del edificio o la casa. Hoy Jesús en el Evangelio habla en parábolas y muestra a los sacerdotes, escribas y ancianos que Él es esa base, esa piedra angular que los llevará a su salvación. Que rechazándolo a Él están rechazando su propia salvación. Este mensaje va para nosotros también. Jesús tiene que ser la piedra angular que sostiene nuestra vida de fe. Hay que cuidarnos de que nuestras acciones o decisiones las desechemos también. Pongamos atención a estas lecturas de hoy para que solidifiquemos nuestra vida de fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del libro de Tobías, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Yo, Tobit, seguía el camino del bien y de la justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos, los judíos que habían sido deportados junto conmigo a la ciudad de Nínive en Asiria. Durante el reinado de Azaradón, regresé a mi casa y me devolvieron a mi esposa, Ana, y a mi hijo Tobías. En Pentecostés, que es nuestra fiesta de acción de gracias por las cosechas, me prepararon una gran comida y me dispuse a comer. Cuando me trajeron los platillos y vi que eran tantos, le dije a mi hijo Tobías: ve a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres, cautivos en Nínive, que tenga puesta en el Señor toda su mente y todo su corazón, y tráelo para que coma conmigo. Yo te esperaré hasta que vuelvas. Tobías se fue a buscar a alguno de nuestros hermanos pobres y al regresar me dijo: Padre. Yo le respondí: dime, hijo. Él prosiguió: asesinaron a uno de nuestro pueblo, lo llevaron a la plaza, lo ahorcaron y ahí está todavía. De un salto me levanté de la mesa, sin probar bocado, y llevé el cadáver a una casa hasta que el sol se ocultara y lo pudiera sepultar. Volví a mi casa, me lavé y comí con lágrimas mi pan, recordando las palabras que el profeta Amós pronunció contra Betel. Todas las fiestas de ustedes se convertirán en llanto, y todas sus canciones en lamentos. Y rompí a llorar. Cuando el sol se metió, fui, cavé una fosa y lo enterré. Mis vecinos se burlaban de mí y me decían: este hombre nunca va a escarmentar. Ya una vez lo condenaron a muerte por este mismo delito, pero se escapó y ahora sigue enterrando a los muertos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 111, versículos del 1 al 6. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña.
Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. ¿Es un milagro patente? Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La piedra angular que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular. Hermanos, es posible que hemos oído esta frase con tanta frecuencia que se nos puede escapar cuán radical es. Miren, un constructor probablemente usaría como piedra angular una piedra que fuera de muy buena calidad. Sería fuerte, duradera y tendría elementos físicos de atractivo o refinamiento arquitectónico que lo harían ideal para su ubicación. La colocación de una piedra angular tenía un propósito muy específico. Era la primera piedra colocada en la construcción de un cimiento de mampostería y serviría como punto de referencia para todo lo que se colocara después. Su alineación impulsaría la alineación y la integridad del resto de la estructura. Que una piedra rechazada por un constructor se convierta en la piedra angular de los cimientos de otro constructor significa que el primer constructor no es muy bueno en su trabajo o no puede discernir correctamente la estructura de la piedra. El constructor afortunado que recoge y usa la piedra angular desechada tiene perspicacia y sabiduría y una base sólida para lo que sea que esté construyendo. Este es el subtexto de la parábola de Jesús. Y los ancianos, escribas y sacerdotes entendieron lo que les decía Jesús. Les estaba diciendo que eran malos constructores del reino de Dios porque lo despreciaban a Él, que era y es la piedra angular del reino. ¿Qué tan buenos constructores somos nosotros? Rechazamos la piedra angular que es Jesús. De seguro, de primera diríamos que no. Pero la realidad es que nuestra debilidad humana en ocasiones nos lleva a hacerlo. Por ejemplo, cuando no somos capaces de perdonar a alguien o por lo menos de hacer las paces con un hermano, lo rechazamos. Cuando nos ponemos perezosos para orar, para sacrificarnos un poco en el servicio a los demás, lo rechazamos. Cuando no buscamos su gracia a tiempo y por estar fríos y débiles caemos en el pecado, lo rechazamos también. Cuando no somos lo suficientemente humildes para pedir disculpas cuando hemos ofendido a alguien o nos hemos equivocado, o para ser obedientes a Dios a través de nuestros hermanos, también rechazamos a Dios. Así como el Padre había enviado profetas, jueces y reyes a su pueblo solo para que fueran rechazados o asesinados, ahora envía a su Hijo Jesús. Así como el dueño de la viña envió siervos a su hijo a recibir el producto de su tierra, así fue rechazado su hijo y asesinado. Todos estos mensajeros, todos estos sirvientes enviados para ayudar a unificar al Señor con su pueblo y cosechar la generosidad de su bondad, fueron, para seguir con esta metáfora, arquitectónicamente perfectos. Sin embargo, fueron echados a un lado.
De la misma manera también Jesús envía a nosotros, hermanos, para que guíen nuestro camino de fe. Y a veces se nos hace difícil entenderlo y aceptarlos. Puede ser nuestro sacerdote, puede ser un hermano en la fe, o quizás tú mismo, esposo o esposa o hijos, que el Señor te envía para guiarte. Así que el Señor tomó esta piedra desechada, su propio Hijo, aplastado en la maquinaria política y religiosa de la antigüedad romana y judía, y lo levantó en alto, lo transfiguró, lo glorificó y lo puso delante de nosotros para elegirlo todos los días como nuestro fundamento. Por el Señor se ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Es un gesto radical que surge del amor radical de Dios. Nuestro encargo es vivir este amor radical en el mundo, elegir a Cristo como nuestro fundamento sin rechazarlo y construir así el reino de Dios aquí en la tierra. Trabajar la viña, rechazar el rechazo, amar como hemos sido amados. Entonces, mis queridos amigos, hoy podríamos meditar en estas lecturas y hacernos esta pregunta. ¿Es Jesús la piedra angular de mi vida de fe? ¿En qué ocasiones no lo es? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de vivir un momento de gracia, que es encontrarnos contigo a través de tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos, Padre amado, que nunca te rechacemos, que si lo hacemos, Señor, volvamos arrepentidos donde ti, con un deseo de cambio, un deseo de no volver a hacerlo, y que nos empeñemos cada día en llenos de tu gracia, Señor, nunca rechazarte, ni con nuestros actos, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras acciones hacia los demás. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Que tengan todos ustedes un lunes bien bendecido, un comienzo de semana lleno de la gracia de Dios, con el mayor deseo de seguir hacia adelante sin rechazar al Señor. Yo voy a estar orando por ti y por tu familia. Ora tú por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, abundantemente. Y no olvides, el peor error del ser humano es rechazar a Dios en su vida.